Pues muy buenas, Mohamed, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, encantado de tenerte aquí en estos Tap Tap Trends con Programmatic Spain. Y hoy vamos a hablar de WeGo, WeGo, que es una compañía casi startup. Cuando estábamos preparando la entrevista hablabas tú que tenéis un poco esa filosofía, ¿no? Cuéntanos un poco algunos detalles de este modelo casi startup. Sí, claro. Al final es una compañía que desde fuera es muy complicado imaginarse sus dimensiones, su estructura y demás, pero al final desde dentro somos una empresa relativamente sencilla en lo que a la estructura se refiere. O sea, la filosofía con la que empezó es startup, aunque mucha gente piensa que hace falta muchísimos recursos para lanzar una marca de estas características, pero la filosofía es startup. Nosotros al final somos un equipo de estructura relativamente sencillo, o sea, en operaciones son más, Ujú. y siempre funcionamos pues, con muchas empresas que nos dan apoyo y nos dan servicio, pero al final el personal de estructura no es tanto ni tan complejo y por eso siempre tenemos esa filosofía, esa manera de trabajar en el día a día. Incluso te lo voy a explicar con un ejemplo, nuestra oficina, cuando tú llegas al trabajo, no tienes un puesto fijo, no tienes un Ya, escritorio, cada día te sientas en un sitio. Eso te abre muchas puertas también a nivel relaciones internas, hablar claro. con otros equipos. Entonces, de ahí viene el tema de filosofía más startup, ¿no? ¿Y las implicaciones a nivel, por ejemplo, de toma de decisiones en operaciones de marketing, que es lo que nos apaña, facilita las decisiones? La filosofía startup que sí facilitan esas Sí, decisiones. sí, Pues al final las decisiones de marketing pues, se toman de una manera un poco multifactorial, ¿no? Siempre hay una influencia, pues lógicamente por la parte comercial, ¿no? ujú, Porque al final esto es un negocio, tiene que ser rentable. ujú, Luego hay un tema de posicionamiento de marca, porque al ujú. final somos una marca que dependemos también de una subsidiaria, de una matriz, perdón. Y al final, pues uno siempre tiene cierta flexibilidad para hacer cosas, para proponer y tal, y si cumple con todos los aspectos pues, comerciales y de marca y demás, pues siempre sale. Afortunadamente, trabajamos en una empresa que escucha ideas, ¿no? Que aceptan propuestas y también, pues por mi responsable directo, también está siempre muy abierto a hacer cosas Vale. y eso siempre hace que el trabajo sea agradable y por eso, pues la gente que nos conozca bien habrá visto todo lo que hemos hecho en estos años, han sido cosas bastante innovadoras en materia ferroviaria. Ok. Y tú sueles comentar que la empresa siempre tiene una vocación de hacer las cosas sencillas, ¿no? De hacer las cosas fáciles para los clientes. Totalmente. Había una necesidad, no es que o sea, la gente al final siempre ha tenido quejas en materia de comprar un billete, de que eran procesos largos, de que no funcionaban bien las plataformas. Y claro, nosotros vimos oportunidad. Dijimos, juego es sencillez. Nosotros queremos facilitar la vida a la gente. Ujú, Si queremos democratizar la alta velocidad, ujú, tenemos que hacerla sencilla, porque claro. hay gente que está más avanzada, gente que menos, y todos tienen que tener derecho a comprarse un billete. Entonces, al final, esto se ve plasmado en lo que hacemos. Tú, para comprar un billete en Wigo, si tienes claro el destino y las fechas, no sé, tardas 7 minutos, 8 minutos, porque recogemos los datos mínimos necesarios para que tú puedas hacer un viaje. Entonces, sí, es sencillez, la interfaz a nivel de experiencia, la aplicación, la web, es sencillo, es todo lo más sencillo posible dentro de lo que el sector nos lo permite. Y esta recogida de datos mínimos tiene una repercusión en, iba a decir la calidad no, pero la cantidad de first party data que puedes recoger, ¿no? Pero sois conscientes de ello. Sí, totalmente. Al final, eh, cuanto menos datos tú exijas a una persona, pues Ujú, son menos aspectos que tú tienes para trabajar en área publicitaria, por sí, ejemplo. Pero para nosotros, en la jerarquía de prioridades, ujú. prima más que el usuario tenga una experiencia agradable y pueda comprar su billete, Ujú. a O sea, tener tener, recopilar una muchísimos infinidad datos. de datos que hacen que sea un proceso totalmente complicado. Vale. Entonces, lógicamente, si no recoges datos de sexo, de edad, de muchos, pues lógicamente a nivel de explotación es un poquito más complicado. Ujú, Pero al final hay que elegir, o sea, no puedes tener todo. ujú. Entiendo. O haces una Sí, es propuesta un de, balance, es un balance, haces es un una balance. propuesta de valor que le guste al usuario final o lo haces complicado para que tú puedas extraer más jugo. A mí me parece muy interesante porque a mí, bueno, para los que sean críticos con los SWOT análisis, ¿no? O los DAFOs famosos, esto es un ejemplo claro. Ha visto una oportunidad que en la sencillez, en el proceso de compra de un billete de tren, está el valor.
y eso implica pues, una utilización limitada de datos de primera parte. Y al final no hay que dejar de lado que todas las necesidades de información que puedas tener las puedes encontrar en otra parte. Ya, O sea, al final tú puedes recoger un mínimo de datos y al final con proveedores de datos, etcétera, siempre puedes encontrar la manera de perfilar a ese claro. usuario que tú has conseguido para hacer tus lookalike, o etcétera. Entonces no es, o sea, no es un gran drama. Vale. De hecho os sirve y está Sí, funcionando muy bien. ¿Dónde y cómo activáis ese First Party Data? pues al final los datos que nosotros recopilamos, que como comentaba son los mínimos necesarios para funcionar, nosotros tenemos una arquitectura de datos que es un poco compleja, tampoco me puedo poner muy técnico, ¿no? Habrá gente que lo entienda más o entienda menos, y al final pues, recogemos todos los datos conforme a la ley que así lo regula, con la normativa vigente, y estos datos los activamos por el momento únicamente en medios propios. Vale, Es decir, nosotros tenemos un CRM, tenemos una aplicación, tenemos una web y activamos estos datos a través de email marketing, a través de push notificaciones y demás. ok. Pero de momento no los estamos activando en ningún otro proveedor externo a la casa. ¿Habéis utilizado datas de terceros para poder activar fuera de vuestras propiedades? Sí, por supuesto que sí. Al final eh, puedes hacer campañas en abierto, puedes aplicar capas de data, ¿no? Y al final es necesario. Si tienes en mente un objetivo concreto o tienes una idea de un perfil potencial concreto, tienes que testearlo. Nosotros hemos trabajado con datos de terceros, nuestras campañas de publicidad programática, de redes sociales, etcétera, hemos aplicado data de datos providers que, bueno, que al final siempre Ujú. tratamos de garantizar que sean proveedores sólidos, que cumplen con la normativa, etcétera. Vale. Y en torno a retail media, contabas que habéis hecho alguna cosilla de perfiles, ¿no? ¿Cuáles son los perfiles que Sí, buscáis normalmente? yo con el retail media al final me parece que ha sido una jugada muy inteligente de los retailers, de decir, bueno, tengo mi negocio principal y tengo otro, que es este, se han sabido adaptar muy Totalmente. bien y le están sacando su partido. Y al final nosotros tenemos que aprovecharnos de eso. Mm. Cualquier advertiser tiene que aprovecharse de eso y tratar de buscar a tu usuario de esa manera. Lo que decía antes, tú sacrificas ciertos datos en tu web, en tu app, para hacerla más lean, pero luego pues, tienes que buscar la manera de llegar a ese usuario o conocer sus intereses de otra manera. Nosotros, en mi caso en particular, dentro de Wigo y demás, pues hemos hecho muchos tests con data providers y algunos, por ejemplo, relacionados con el mundo pues, de gran consumo, ¿Vale? etcétera. Pues, conozco un usuario de Wigo, no es un secreto que somos una marca low fare, vamos a una propuesta de valor muy buena a un coste relativamente Razonable. ajustado y tengo que buscar usuarios que estén alineados con eso. Ujú. Entonces, pues esto trasladado a otros negocios, pues, por ejemplo, a nivel de centros comerciales, pues un perfil que se asemejaría mucho a esto es una persona pues que no tiene ningún problema, por ejemplo, en sacrificar primeras marcas y ir a Vale, marcas blancas, vale, o que lleva un estilo de vida saludable, o vale. que, etcétera, etcétera. Entonces, sí, hemos utilizado data de terceros en campañas y sí me parece una jugada muy interesante de los retailers. Lo es, lo es. Lo es. Muy interesante. Otros canales, a ver, vosotros también habéis hecho televisión lineal, pero Ujú. también apoyáis mucho otra televisión conectada y algo de Digital Out of Home, aunque preparando la entrevista me dabas tú un punto de vista un tanto personal tuyo Sí, respecto al Digital Out of bueno, Home. eso al final es personal y es Pero de televisión, cada marketingiano, ¿no? Nosotros televisión, sí, nosotros trabajamos campañas, al final somos una marca relativamente joven, como te decía, en este mundo ferroviario se manejan tiempos muy largos, no es como una empresa tecnológica que a lo mm, mejor la lanzas hoy y en 2 o 3 años tienes éxito. mm, Eso es un mundo que va lento. Entonces nosotros para incrementar nuestro awareness de marca, etcétera, lógicamente tenemos que jugar con todas las palancas y una de ellas es la televisión lineal y conectada y también el exterior y el exterior digital. vale, Televisión lineal hemos venido haciendo estos años atrás y siempre lo hemos acompañado de televisión conectada, porque a título personal y profesional sé que es una herramienta muy buena que permite opciones que son muy eficientes, te permite mucho eficientar ese presupuesto de televisión para llegar
a una audiencia incremental que de otra manera tendrías que dedicarle mucho más Total, recursos. total. Entonces, al final, la televisión, la gente que está metida en este sector y lo sepa, son curvas de rendimiento decreciente. Ya cuando llegas a un punto que Ya empiezas no a da más. saturar, tienes que echarle muchos billetes, hablando mal y Sale pronto, carísimo, sale sale carísimo. carísimo. Entonces, si tú sabes cortar en ese punto y mover ese presupuesto a la televisión conectada y sus soluciones de visto no visto, de negativizar audiencias que ya has impactado en lineal, de buscar ese Segmentación. usuario en digital o en retargeting, es algo muy bueno. Mm, Nosotros somos conscientes mm, de esto, lo hemos venido haciendo y de hecho la tendencia es cada vez balancear un poquitito más de presupuesto por ahí, porque sabemos que la calidad del impacto es la misma. O sea, al final la gente consume un televisor de 50 pulgadas o el que tenga en casa y puedes cualificar mucho más. En nuestro caso, por ejemplo, te ponía antes de empezar la entrevista el ejemplo de no es que no me interese un usuario en Galicia, claro que me interesa que me conozcan a claro. nivel awareness, pero si yo tengo un presupuesto finito y tengo que optimizarlo, prefiero invertir ese dinero en un retorno inmediato. Yo sé que el usuario de Barcelona me puede comprar un billete mañana, el de Galicia a lo mejor tiene que esperar unos cuantos años. Claro. Entonces, era un ejemplo, Sí, puede sí, esperar sí, muchos sí. años, si se llega o no se llega, etcétera. Entonces, al final, las soluciones que te ofrece son muy interesantes y si sabes utilizarlas, creo que te dan un retorno muy bueno. Vale, de OH también hacéis cosas. Sí, al final también nosotros tenemos presencia, además de televisión, hacemos muchas cosas de exterior, hacemos MUPIs, marquesinas, buses, Ujú, hemos venido haciendo mucho tiempo estaciones y dentro de estaciones hemos hecho MUPIs digitales. vale. A mí me parece una solución también muy buena porque al final que se vayan digitalizando todos estos soportes es fundamental. A nivel creativo te permite hacer muchas cosas, a nivel también rentabilidad de los proveedores también es algo bastante positivo y luego también las soluciones que te ofrece a posteriori, no queda el impacto ahí. Lo que puedes luego hacer cruzando data, puedes hacer retargeting sobre gente que te ha visto o negativizarlos o lo que tú consideres. Ujú, Lo único que yo a título personal, lo que te comentaba, que había un aspecto que sí me gusta más de los soportes físicos, no tan digitales, que es el tiempo de exposición. la permanencia. Me parece que cuando un usuario de verdad le llama la atención una publicidad, pues tiene todo el tiempo del mundo para contemplarla, para Mm, escanear el mm, QR, mm. etcétera. Que esto sí, en el tema digital, no es que no se pueda, pero lógicamente Hombre, por claro, rentabilidad rotan 5, 6, 10 claro. anunciantes que muchas veces, a mí me ha pasado, quizás porque trabajo en el sector, pero veo un anuncio y digo, wow, qué chulo, y justo se quita y tengo que esperar a que roten los 5 o 6 para volver a... Y digo, Claro, caramba, claro, ¿no? claro. Hay un tema que siempre tocamos y es obligado casi, es el tema de inteligencia artificial y automatización. Sí. Em, Estáis aplicándolo, pero con ciertas limitaciones. Sí, bueno, al final ahora es lo que toca, es un tema que lleva ya unos años ahí en Bueno, el efectivamente. ojo, lleva ya unos años, no es de ahora, y claro, estamos viendo cosas muy locas. A nosotros, a título marca, pues te puedo decir, ¿hacemos cosas con inteligencia artificial? Sí, pero más en la parte de optimización. Y esto tiene su sentido. Nosotros utilizamos herramientas de ella que no son propias, lógicamente. Habrá mucha gente que las utiliza sin saberlo, ¿eh? Ojo lo que te Mm, digo. mm. Porque Google, Sí, sí, todo. Meta, Llevan años. llevan años, entonces, Demand o Pimax o tema como, por ejemplo, Meta, los públicos de Advantage Plus, ellos utilizan la inteligencia artificial y nosotros lo hemos notado en rendimiento cuando comparas, ¿no? La gente que lleve ya unos años trabajando en este mundo, comparas una campaña de prospecting que hacías unos años atrás Ya, y comparas con lo que hacen ahora estas estrategias, o sea, los resultados no mejorado. tienen nada que ver. Eso sí lo utilizamos por la parte de IA más generativa, que tenga que ver con creación de contenido y demás, somos más cautos. Al final somos una marca joven y tenemos el objetivo de tener un posicionamiento concreto. Tienes que trasladar unos mensajes, unos copies, un posicionamiento y esto no lo puedes dejar en mano de una IA porque al final eh, tienes que controlar todo lo que sale. Ya. Entonces, lo utilizamos, sí, a nivel generativo también, pero más de uso interno. Es un juguete, Pruebas. probamos, hacemos cosas y demás, pero no dejamos que una IA, por ejemplo, pues, de una forma autónoma Genere genere piezas. piezas y demás, porque al final hay unas guidelines de marca que hay que respetar. Total, total. Vale, vale. Me parece interesante, ¿no? Siempre suele decir que es importante utilizarla, pero saber utilizarla, ¿no?
que no tome control de todas las... Exacto, exacto. Nosotros estamos en ese equilibrio entre nos abrimos a todas las tecnologías y somos partícipes, pero siempre con moderación. Genial. Pues muchísimas gracias, mujer, es un placer. Oye, a ti por la invitación, una entrevista muy interesante y nada. Nos vemos pronto. Oye, un placer.